Buenos días. Querría, primero, porque así lo entiendo, agradecer a César Cervena, que me ha invitado a estar en esta tan interesante reunión, porque en verdad es interesante. Está organizada en una perspectiva interdisciplinar. Se ve un problema pues muy relevante desde esa variada perspectiva, aspectos jurídicos, aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos procesales, como tiene que ser tratado el problema. Y en una iniciativa que además yo he de apreciarla muy interesante, que como es la actividad del Consejo Nacional del CNR, del Consejo Nacional de la Justicia, CNJ, y de CAPES. Es una iniciativa realmente, ojalá pudiera realizarse en otros lugares, ¿no? Esa combinación, ese promover por parte del Poder Judicial y por parte de la entidad responsable de investigación en Brasil, una investigación conjunta sobre estas cosas, en un tema verdaderamente, como hemos visto a lo largo de todos estos días, relevante, es encomiable. En otros sitios no existe. Entre luego en España no ha existido. Hay reflexión y hay trabajo, pero está hecho sobre todo por el Poder Judicial y la investigación es más aplicada. Es contando con empresas. Dentro de las empresas intervenimos universidades, pero es una perspectiva y una filosofía diferente. Los problemas se abordan desde una perspectiva más limitada que la que permite esta unión que se ha producido en Brasil. Bueno, y sin más voy a decir, en fin, unas cuantas palabras sobre el tema al que me invitaron a opinar, la argumentación, decisión judicial e informática jurídica. Permítame, aunque está esto en portugués, que no pase yo más de ahí, no me entenderían, ¿no? Vamos a ver adelante. Bueno, ¿y de qué voy a tratar? Pues bueno, como dice el tema, van a ser 3 cuestiones, y además yo creo que tienen que ver con lo que he estado viendo desde que estoy por aquí, desde ayer por la mañana. Las voy a revisar desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva de la filosofía del derecho. 3 cuestiones, un poco pues una aproximación hacia la administración de justicia electrónica, porque surge, como aquí se ha expresado, tiene que ver con la extensión de las ideas de la New Public Management o nueva gestión pública desde los años 80 en las administraciones en general y en la administración de justicia, ¿no? Como aquí se está viendo, coincido con estas apreciaciones. Bueno, también por supuesto me voy a referir a todas estas a todos estos temas, ya como es natural, sobre todo desde la perspectiva española, ¿no? Que yo creo por eso he sido invitado. No puedo hablar mucho de la experiencia brasileña. Ahora sí que intentaré hacer comparaciones porque algunas referencias sí que tengo. Bien, pues esta Administración de Justicia Electrónica tiene que ver con la nueva gestión pública, New Public Management, y con la implantación de las reglas de la gobernanza en la actividad de las administraciones públicas, en este caso de la Administración de Justicia, que es un caso distinto del de las administraciones públicas. Diré cómo efectivamente en España esta nueva gestión pública, su implantación la verdad es que es grande hasta la actualidad. En la actualidad todavía más. Ustedes saben que en España hay una crisis económica, es una crisis económica en la que justamente una de las razones es hay que ajustar las administraciones a las exigencias de la eficiencia de esta nueva gestión pública. Hay funcionarios que sobran en las administraciones cuando esto se quiere implantar. Bueno, la reforma de la Administración de Justicia en España, entiendo que como aquí ocurre, ha venido justamente a partir de esta implantación de la nueva gestión pública en las administraciones, tomando esto como punto de referencia. A eso me referiré luego. Y, por supuesto, la cuestión está en que las reformas de la Administración de Justicia implican al trabajo de jueces, secretarios, abogados, procuradores, en fin, todos los actores que participan en la puesta en acción de esa Administración de Justicia Electrónica. Expuestas estas características, hablaré a continuación, recordaré algo para los juristas, que yo creo que fundamentalmente son los que están en este momento en la reunión. Recordaré y enlazaré con esta idea de actividades jurídicas, actividades juristas
en esta Administración de Justicia Electrónica. Recordando que están presentes las propuestas sobre actividades jurídicas que no voy a mencionar muchos nombres, pero que, en fin, que en Brasil han sido extraordinariamente puestas de relieve por Miguel Reale y por Tercio Sampaio Ferraz, por ejemplo. Haré referencia a estas posiciones y a otras más que han expuesto en el último siglo, desde principios del siglo XX, cuáles son las características de las actividades jurídicas en la Administración de Justicia, sobre todo en el proceso de aplicación del derecho por parte de los jueces. Lo recordaré, porque esto tiene que estar siempre presente, aun en los momentos en los que la regla de la eficiencia es una regla fundamental en la acción de la Administración de Justicia. Dicho esto, al final hablaré sobre eso de informática jurídica entre interrogantes, como lo verán ahí, porque no sé ya realmente qué es eso de informática jurídica y a lo mejor he estado trabajando en eso desde hace muchos años. No sé, en fin, plantearé también en su momento los interrogantes. Ahora, lo que sí diré es que es cierto que hay que cambiar las actividades y la formación de abogados y de jueces en estos momentos y en este contexto. Pondré de relieve, me fijaré en unas iniciativas que se han puesto de manifiesto en Estados Unidos, en concreto por el Colegio de Estado de Nueva York, del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York, que indica cómo efectivamente la formación e incluso la profesión de los abogados tiene que cambiar. Después de mostrar este precedente, daré cuenta de cuál es el estado de la cuestión sobre la formación de abogados en España. Puede dar pautas sobre esta reforma de la formación que es precisa en este contexto de Administración de Justicia Electrónica, que, aunque todo, tiene que convivir con el hecho de que la aplicación del derecho tiene lugar por los jueces en el Estado de Derecho, con las características que ha mostrado la reflexión filosófico-jurídica en los últimos siglos. Y daré cuenta al final de cómo todo esto se refiere a que la docencia universitaria de grado y posgrado en Derecho, y estamos en una facultad de Derecho, tiene que cambiar un poco la perspectiva. En lugar de formar únicamente en Derecho Civil, Derecho Procesal, en fin, Derecho Penal, las facultades tienen que pensar en que hay que formar a profesionales con las competencias y habilidades adecuadas como para decidir bien, aplicar el derecho en una sociedad democrática, pero por supuesto aplicar el derecho teniendo en cuenta este contexto de la gobernanza y de las reglas de la economía que se tienen que tener en cuenta en la Administración de Justicia. Bien, a esto es a lo que me voy a referir en los próximos minutos. Sí. He dicho nueva gestión pública. Yo creo que esa es la referencia, ¿no? Esa es la referencia. En fin, hay muchas, en fin, se pueden ver de muchas perspectivas. Aquí se ha visto desde muchas perspectivas en esta reunión. Pero a mí me parece que se puede resumir todas las causas de la situación en la que estamos con la idea de que desde los años 80 se está implantando en la vida diaria de las administraciones, primero las administraciones públicas, lo que se viene a denominar nueva gestión pública, New Public Management. ¿Qué es esto New Public Management? Pues sencillamente la utilización en la administración, en las administraciones públicas, no únicamente de las leyes, de los reglamentos, de las normas, tal y como se estimaba desde que se constituyó el Estado de Derecho en la Revolución Francesa a lo largo del XIX y del XX, sino que también en las administraciones públicas hay que utilizar las técnicas de las ciencias sociales, hay que utilizar las propuestas de la economía, hay que tomar como punto de referencia de la acción el cumplimiento de las leyes, pero por supuesto el logro de las reglas de la eficiencia, el hacer que las instituciones funcionen atendiendo a la filosofía de esa nueva gestión pública. Esto no sucedía, como les digo, a principios en la Revolución Francesa, a finales del 18, comienzos del 19 y a lo largo del 19, ¿no? En aquel momento existía una estricta separación entre el mercado y el poder, y la división de poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, se tenían que preocupar porque el mercado funcionara, pero simplemente
por las posibles lesiones que se pudieran dar al mercado, pero el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial se ocupaban de resolver esos problemas, aplicando las leyes y los reglamentos. Esto era siglo XIX, siglo XX, hasta muy avanzado el siglo XX era la regla fundamental. Por un lado estaban las reglas del Estado, esa organización de los tres poderes, y por otro lado las reglas de la economía, las reglas de las empresas, las reglas del mercado. En la actualidad sabemos que esto ya no es así. El Estado tiene que intervenir. Y no solamente intervenir, a lo mejor lo de intervenir era según una filosofía que poco a poco está también desapareciendo. El Estado tiene que hacer que las reglas del mercado sean sus propias reglas, no únicamente las reglas del bien público, de la división de poderes, sino también las reglas del mercado, porque la eficiencia es parte de las reglas del mercado. El poder económico ha de tenerse en cuenta en la acción de las administraciones, lo que les digo que antes esto no ocurría así. Y si esto era así, pasamos. Y si esto es así, esto es aceptar, sí, el siguiente, por favor. Esto es aceptar que también en derecho, en las administraciones públicas, y estoy hablando de administraciones públicas como primer precedente, pero por supuesto usted ya se puede imaginar que ya estoy incluyendo dentro de administraciones públicas a la administración de justicia, porque las reglas de la administración, de las administraciones públicas son las reglas de la administración de justicia electrónica, de esta de la que estamos hablando estos días, ¿no? Bueno, la gobernanza, la expresión gobernanza, se habla de gobernanza. La gobernanza es una expresión que ha servido para manifestar cuál es la política de las empresas, ¿no? El estilo de actuar de las empresas. Bien, sobre gobernanza hay muchas aproximaciones, pero yo aquí coloco en la transparencia una definición que se hace en el diccionario español, el de la Real Academia Española, que habla sobre gobernanza. Es una definición, en fin, que la introdujeron no hace mucho tiempo y que recoge, yo creo que muy bien, esta filosofía o esta política que rige la acción de las administraciones públicas y también de la administración de justicia. Gobernanza, como he hecho, dice el diccionario, es la referencia arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. A mí me parece que es una definición interesante, porque sirve para definir efectivamente ese hecho de que los gobernantes en todos los poderes tienen que asumir que las reglas de la economía también son sus reglas, ¿no? Entonces es una definición muy bonita e interesante que y la he elegido porque me parece bonita e interesante, y también la he visto recogida en las multitudes de normas que sobre gobernanza existen, bueno, en España y en la Unión Europea. En fin, ya por supuesto que cuando hablamos de España pues hay que entendernos como parte de la Unión Europea y que las normas y las filosofías son propias de la Unión Europea. Hay normas sobre gobernanza en España y también en la Unión Europea. Lo siguiente. Bien, esto significa, concretando lo anterior, que la realidad formal, la realidad jurídica, tiene que convivir con el poder económico, con la idea de gobernanza y luego también con esa otra idea de globalización. Claro, eso es fundamental. Nosotros en España ahora la tenemos muy clara, globalización, y además una globalización inmediata. La Unión Europea, la que acabo de mencionar. En la actualidad el gobierno actual está corrigiendo, está cambiando políticas, y ese cambio de políticas tiene que ver con una globalización particular, que es la globalización europea. Los presupuestos se tienen que ajustar, no se puede gastar más de lo que se tiene, dicen el resto de los partners de la Unión Europea, porque si no los déficits los soportan los finlandeses o lo soportan los alemanes, ¿no? Y eso no es posible. Bueno, pues globalización y gobernanza. Pues bien, estas perspectivas se tienen que tener en cuenta por las autoridades y por los juristas. Los juristas ejercen sus actividades en las administraciones públicas y, por supuesto, en la administración de justicia. Todos los juristas, todo el conjunto de juristas, tienen que atender a estas prácticas. Y, por supuesto, los que actúan en la administración de justicia electrónica. Sí, la siguiente. Bien,
El grado de implantación de estas teorías de gobernanza, nueva gestión pública, aquí refiriéndome a España, ya concretando un poco, no podemos hablar únicamente de la Unión Europea, porque si hablamos de la Unión Europea hablamos un poco en genérico. Ahora me voy a concretar a España, en fin, y al concretar a España ustedes siempre piensen que es una acción de políticas aprobadas por la Unión Europea. En lo que se refiere a la administración, las administraciones públicas, nueva gestión pública, la implantación en España es efectiva. Aquí en la transparencia coloco un link en el que pueden ustedes constatar cómo efectivamente es efectiva en España. Hay un informe de Naciones Unidas de 2010 sobre el estado del gobierno electrónico en el mundo. En aquellos años, en el año 2010, España estaba considerada en 9º lugar. Efectivamente, en aquellos años, en los años del gobierno anterior, se invirtió mucho en la implantación de esta administración electrónica. En la actualidad, lo que ocurre es que se están produciendo las reformas políticas y económicas y presupuestarias que son precisas, organizativas también, que son precisas para la efectiva implantación de esta administración electrónica. Bueno, hay muchas normas, es efectiva, y hay unos reglamentos que quiero mencionar porque estos reglamentos tienen que ver luego con la reforma de la Administración de Justicia y tienen que ver con problemas de los que se ha tratado estos días aquí en estas jornadas sobre la justicia electrónica en Brasil. Hubo unas normas, unas leyes en la implantación de la Administración electrónica en España, en las administraciones públicas, pero últimamente ya no solamente hay leyes, hay reglamentos, hay Real Decreto de 2009 que establece el Esquema Nacional de Seguridad y luego hay un Real Decreto de 2010 que establece el Marco General de Interoperabilidad. Interoperabilidad, recordarán ustedes que son expresiones que se han utilizado frecuentemente, es uno de los problemas que hay en Brasil y que lo hay en España y que lo hay en todo el mundo. El problema de que las técnicas ajusten a ese funcionamiento que incluso regido por la idea de eficiencia, tiene que estar caracterizado por la uniformidad o, en fin, o la coordinación. Bueno, pues hay muchas normas y ya les digo, el grado de implantación de la administración electrónica en España es notable y lo va a ser más después de estas reformas que se están produciendo en estos momentos en España, sin ninguna duda. Bueno, ya pasamos a, efectivamente con esto, pues a Administración de Justicia Electrónica. Luego haré una breve historia, pero ahora decir que en 2011, el año pasado, el 5 de julio, se aprobó una ley que regulaba el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Y esta ley tenía como objetivo actualizar el contenido del derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas, los principios de justicia a los que se debe el proceso, generalizar el uso de las nuevas tecnologías para todos los profesionales del derecho, es un tema que se demanda, que es fundamental, y establecer el conjunto de requisitos mínimos de interconexión, interoperabilidad y seguridad necesario para el desarrollo de las aplicaciones utilizadas en la Administración de Justicia. Es decir, aquí tenemos en la Administración de Justicia la implantación de aquellas reglas que se habían aprobado para la reforma de las administraciones públicas en general. Ha hecho falta una ley, lo demandaban los jueces, lo demandaba el Poder Judicial, lo demandaban los abogados. Si no existía esta interoperabilidad, no se puede imponer la Administración de Justicia. En fin, ustedes los que estuvieron ayer, vieron, en fin, tanto los jueces como con los representantes del Consejo Nacional de Justicia brasileño, hablaron cómo este es el meollo de la cuestión, uno de los meollos de la cuestión en Brasil en estos momentos, ¿no? Bueno, pues en España también, y hay normas, en España hay normas que tratan justamente de esto. Sí, el siguiente, por favor. Esta es una de las últimas normas, pero un poco de historia sobre la Administración de Justicia Electrónica en España. Este es un proceso muy largo, muy largo. En Brasil ustedes lo han puesto de relieve, yo creo que es 2006, cuando se dice que los tribunales tienen que estar, me parece que es 2006 o 2004, no recuerdo cuándo es la norma, que dice a partir de ahora el proceso es electrónico, 2006. Me parece que el proceso electrónico es 2006. Bueno, en España, en el año 83 se hablaba de gestión automatizada en el ámbito de la justicia. Era el momento de decir ordenadores, hacen falta ordenadores.
No se pudo hacer mucho, porque para que se racionalizara, para que se utilizaran los ordenadores, la informática en la Administración de Justicia, previamente la Administración de Justicia tenía que estar organizada racionalmente, en forma coherente con la racionalización. En el año 83 estaba muy cerca de la Constitución del 78, se estaba constituyendo el Poder Judicial. En el año 85, la Ley Orgánica del Poder Judicial, se establece el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, y se establecen las reglas de gastos, que en España, yo por lo que he entendido en sus reuniones, en fin, y en otras reuniones en las que he estado, parece que la cuestión económica depende del CNJ. En España no es así. En España depende de los ministerios de justicia, del Ministerio de Justicia, del Poder Ejecutivo, en tanto el del Estado cuanto que el de las comunidades autónomas, porque sobre la Administración de Justicia son competentes casi todas las comunidades autónomas. Entonces el dinero depende del Ministerio de Justicia y tiene que producirse un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, esa institución que dinamiza, que actualiza la vida judicial, ¿no?, que tiene funciones como la que tiene aquí el CNJ. Bueno, eso se hace en 1985. Hay varios cambios, y uno muy importante, que también lo he visto, que aquí parece que no se puede producir, porque esto sí ya sí que no lo tenemos en España. En el 7 de enero del año 2000 se aprobó la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, la Ley de Procesamiento, una ley común para toda España, una ley para el siglo XXI. Teníamos una ley de 1880, en fin, de finales del 19, y se derogó, y en el año 2001 comenzó una ley de enjuiciamiento civil que se tiene que tener en cuenta en todas las comunidades autónomas. Aquí, por lo que yo he visto, parece que cada Estado tiene su procedimiento civil, y esto en España no sucede. Esto fue importante porque ahí ya justamente se introducían las reformas para que la Administración de Justicia fuera coherente con estas reglas de gobernanza y con la introducción de las tecnologías. Bueno, hay otras más, pero en el 2009 hay una ley de reforma de la nueva oficina judicial. Se cambia la oficina judicial. No, hasta ese momento la oficina judicial, cada juez era el líder, el representante de una oficina judicial. Con las nuevas tecnologías se diferenció. Efectivamente, cada juez tiene necesidad de una infraestructura administrativa. Pero además de esta infraestructura administrativa, hay infraestructuras comunes para todos los jueces. Esta es la oficina judicial. En el año 2009 se aprueba esta implantación y se comienza a implantar. Es un proceso en el que nos encontramos todavía. Es un proceso que requiere cambios de edificios, por ejemplo, porque hace falta para hacer una nueva organización de esta envergadura, ¿no?, ajustándose a las tecnologías. En 2011 está la ley a la que he hecho mención con anterioridad, la que regula el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, y en la actualidad, en mayo del 2012, estos días, se está hablando también de que tiene que haber una nueva demarcación de juzgados, una nueva organización judicial, porque lo reclaman estos cambios de eficiencia en la Administración de Justicia. En la actualidad se está también discutiendo temas como tasas judiciales. Bueno, sí, la siguiente. Efectivamente, esto comporta todo un conjunto de regulación, de normas añadidas que son precisas para que en la Administración de Justicia se ponga en funcionamiento, y en la vida, en fin, diaria, se ponga en funcionamiento esta idea de nueva gestión pública en la Administración pública y en la Administración de Justicia, y también en toda la vida, ¿no? Bueno, no entro en ello. Bueno, ahora ya la siguiente. Recordar simplemente que en este contexto de eficiencia, pese a todo, son válidas, que requiere cambios en las prácticas y en los usos de las actividades jurídicas, de los distintos agentes jurídicos que participan en la Administración de Justicia. Hay que recordar que son válidas las aproximaciones que a las actividades jurídicas ha estado produciendo la filosofía del derecho, pues desde que entró en vigor el Código Civil alemán, también desde antes de que entró en vigor el Código Civil francés, pero en fin, me voy a remitir a unos puntos de referencia que yo creo que son comunes también en Brasil, y a los que han hecho referencia estos autores, estos filósofos que también destaco, hay otros muchos más, por supuesto en Brasil, Miguel Reale o Tercio Sampaio Ferraz los han tomado como punto de referencia, como los tomamos en otros lugares, ¿no?
Bueno, ya en aquella época Ehrlich puso de relieve, un juez alemán, puso de relieve que aquello de que la ley se aplica automáticamente por la subsunción, pues que no, porque al final la decisión depende de los jueces, más o menos. La decisión depende de la vida del juez. Ya, esto es en periodos anteriores al siglo XX, el comienzo del siglo XX. Otros autores, como pueden ser Fiebig, habló sobre la tópica en los años 50 como punto de referencia para la jurisprudencia y las actividades de la dogmática o las actividades de la aplicación del derecho. Otro autor, como Kelsen, pues propuso todo sistema, proposiciones normativas a efectos de auxiliar, porque se pensó que es interesante, aunque sea compleja esta aplicación, pero bueno, el contar con la lógica, como también se ha expresado estos días y se expresará luego, es un elemento interesante e importante para la aplicación judicial. Otros autores, Esser, Engis y Gadamer, insistieron aquí en temas como la hermenéutica. Perelman y Alexi en los años 60, a partir de Perelman en los años 60 y Alexi en los años 80 y 90, pusieron énfasis en la argumentación que tiene lugar en el proceso judicial, con su complejidad. Habermas también ha mostrado cómo en la actuación judicial hay que pensar en la legitimación de esas decisiones, y luego también hay propuestas, yo aquí recuerdo alguna, que hablan de cómo la actividad jurídica, como otras actividades, son muy complejas a través de un proceso como es el de la autopoiesis. Pero bueno, no entro en ello, simplemente recordarlo, ¿no? Que esto está presente y que las propuestas de tecnología tienen que acordarse de ellas. La siguiente. Bueno, entonces, para solucionar estos problemas, informática jurídica, lo pongo entre interrogantes, pues no lo sé, no sé exactamente qué es eso, aunque con independencia de que a lo mejor pueda haber, estoy en proyectos que se les denomina informática jurídica desde los años 80, pero todavía no lo tengo muy claro. Ahora, lo que sí que tengo claro es que, y creo que todos ustedes lo saben, que sí que tiene que cambiar la consideración de las actividades de los juristas en este contexto, y por supuesto tiene que cambiar y muy mucho la docencia en las facultades de Derecho. O sea, no se puede estar explicando en la Facultad de Derecho como en los tiempos de Savigny o en los tiempos de Ehrlich o en los tiempos de, yo qué sé, pues del Renacimiento, ¿no? Hay que explicar de una forma distinta. Me voy además de que parece que es obvio, pero con todo voy a tomar referencias. He dicho que voy a hacer alguna referencia a propuestas que cambian las actividades de los juristas y la formación de abogados que se han producido en Estados Unidos el año pasado, en 2011, por el Colegio de Abogados de Nueva York, y van a ver cómo van a incidir un poco en propuestas que son coherentes con lo que estoy contando, y luego entraré a decir algo sobre la formación del grado en España, sobre todo mostrando cómo la docencia del grado y del posgrado, tanto en España como en Estados Unidos, hay un acuerdo sobre que esta docencia, como he dicho antes, no tiene que estar basada tanto en la dogmática civil, la dogmática penal, que tienen que explicarse, pero no en abstracto, no artículo 5, artículo 20 o artículo tal, o la institución tal, no, tienen que estar pensadas en cómo las aplican los jueces o cómo se ponen en contacto con la realidad, tienen que estar explicado en relación con las competencias y habilidades que son precisas a los juristas en nuestra sociedad actual. Esa es la cuestión. Las facultades tienen que cambiar. Bueno, pasamos a lo siguiente. La Asociación de Abogados del Estado de Nueva York, en febrero del 2011, en un informe que lo pueden encontrar en Internet, propusieron cambios en coherencia con lo que les he contado. ¿Qué cambios decían? Bueno, eran abogados que estaban en una comisión que lo nombró el Colegio de Abogados de Nueva York para ilustrar a sus compañeros cómo tenía que trabajarse, ¿no? Y esto dijeron a los abogados, pues primero que tienen que cambiar la estructura del despacho, no pueden funcionar en Estados Unidos como estaban funcionando hace unos años, tienen que cambiarlos, adaptándolos al tiempo en el que estamos viviendo. En la educación y la formación. La educación y la formación en Estados Unidos en derecho es distinta, a la de Brasil o la de España es distinta, Pues bueno, y no es ni buena ni mala, porque siempre ha tenido los problemas que ha tenido también la explicación en los sistemas de derecho continental. Pero ahora se insiste también, los abogados esto les dicen a la Facultad de Derecho de Nueva York que tienen que explicar atendiendo a competencias y habilidades, lo mismo que les he contado que se ha aprobado en España. Luego también hay otros temas, la integración de la vida profesional y la vida personal en la práctica del derecho. Aquí tiene que ver con el porcentaje notable de abogadas que existe en el Colegio de Abogados de Nueva York, sobre todo lo ponen de relieve, que esto reclama un cambio de los hábitos.
El abogado no tiene que estar trabajando 24 horas al día, sino que tiene que poder conciliar y separar ambos aspectos, y también hacen apelación a la tecnología y a la práctica del derecho, pero no dicen al resto de los abogados, oiga, tienen que ser informáticos, jurídicos. No, lo que tienen que hacer es saber manejarlos, saber moverse en el entorno de las comunicaciones, ¿no? Y punto, y no hay más. Bueno, la siguiente, sí, nosotros desde luego en España sí que se está ya, ha habido una reforma, se han confluido varias cosas, necesidades de que la profesión de abogado se regulara de nuevo, y la reforma de Bolonia que tenemos en Europa, ha confluido todo, y la verdad es que tenemos unas propuestas que las estamos comenzando a aplicar, con dificultades en las facultades de Derecho, pero que, bueno, que tienen, yo confío mucho en ellas, mis compañeros a lo mejor no confían tanto, pero yo sí que confío en ellas, porque efectivamente la docencia tiene que ser hecha por competencias y habilidades, esto que les he dicho con anterioridad. Bueno, no quiero pasarme más, decir que tienen en la presentación, que la harán pública, por supuesto, tienen todas las referencias sobre todo esto. Aquí hablo en cómo se concreta esto de las competencias y habilidades y la nueva formación de los abogados que tenemos en España. Bueno, yo creo que es interesante. Bien, y pasamos ya a la penúltima, más adelante, más. Ahí. ¿Por qué las facultades? O sea, hay que decir esto, porque las facultades, pues no. Esta es una encuesta, resultados que los juristas tenemos que hacer, los profesores tenemos que saber utilizar las ciencias sociales. Esta es una encuesta que he hecho este año con mis estudiantes de Filosofía del Derecho, los tuve el primer semestre, hacemos varias encuestas. Hay unas encuestas en donde se trata de competencias y habilidades, hasta qué punto las han obtenido, y luego hay otra encuesta en donde les preguntamos cuál es el estilo de aprendizaje preferente, ¿no? Y entonces, en fin, con determinados estudios que se han hecho, determinadas críticas, las opciones son, después de la realización de estas encuestas, se puede observar que el estilo de aprendizaje preferente entre los juristas puede ser o activo, pragmático, teórico y reflexivo. A mí, idealmente, pensando en lo que los juristas tienen que ser jueces, me gustaría mucho que la tendencia fuera pragmático, ¿no? Pues bueno, mis estudiantes de Filosofía del Derecho, la tendencia predominante en el estilo de aprendizaje que ellos tienen, que no han aprendido en otras asignaturas, en fin, lo que explican los profesores, es reflexivo. Fundamentalmente, la docencia en las facultades de Derecho es reflexiva. No está mal, pero que sea preferentemente reflexiva a mí no me gusta. Me gustaría que se pusiera más énfasis en pragmático o en activo. Hay otros resultados de alumnos de máster y doctorado que bajan entre lo reflexivo y lo teórico. Pero bueno, esos de máster y doctorado, que son para ser profesores, se puede entender. Pero en los que van a ser abogados, el que los profesores no logremos implicarles la idea de que tienen que aplicar el derecho, que sean pragmáticos y activos, eso creo que hay que cambiar. Eso, y yo creo que estos resultados serían los mismos si se produjeran en esta facultad, ¿no? O en todas las facultades en el mundo. La verdad es que tiene que cambiar mucho la docencia. Bien, y por tanto, y así finalmente como conclusión, espero no haberme pasado mucho, yo creo que, pues bueno, que todos hemos sido conscientes en esta reunión, ¿no?, de que la sociedad del conocimiento está presente en las instituciones jurídicas, guste o no guste, se quiera o no se quiera, está presente. Y además como regla, porque la regla de la eficiencia es la regla de las instituciones jurídicas, que está muy marcada, se puede hacer filosofía, no sé, la regla de la eficiencia. Les he mostrado que desde la perspectiva de la Facultad de Derecho hay varias pautas que inciden en ello y que dicen que la formación tiene que cambiar y que hay que pensar en competencias y habilidades, y esto reclama, por supuesto, aquí lo digo en una facultad de Derecho y con toda intención lo digo, que los profesores, la dogmática y la filosofía tenemos que cambiar, pero una barbaridad, porque esto no va con el siglo XXI en el que estamos viviendo, pero vamos, de ninguna de las maneras. Hay que dar una docencia ajustada a las necesidades sociales, que en este caso es hablar de las competencias y habilidades precisas para los juristas. Bueno, y nada más, muchas gracias.